Hola, mi nombre es María Verónica Kirpa, soy estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo y en esta presentación les voy a hablar acerca de la insuficiencia renal aguda y crónica. Esta se define como la pérdida de la función renal que ocasiona la retención de sustancias nitrogenadas de desecho y es expresada por la elevación plasmática de la urea y de la creatinina. Es importante recordar que la función de los riñones no solamente es eliminar los productos de desecho, sino que también nos ayudan a mantener el medio interno, manteniendo la volemia, la presión arterial, el equilibrio electrolítico, el equilibrio ácido-base, la síntesis de eritropoyetina. Para clasificar la insuficiencia renal, esta va a depender de la forma de instauración y de la velocidad. Puede ser insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva e insuficiencia renal crónica. En cuanto a la insuficiencia renal aguda, esta se define como la pérdida de la capacidad que tienen los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desecho, que se instaura en horas a días y tiene dos características principales. La primera es el aumento rápido de la urea y creatinina sérica y la segunda es la oliguria. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar de tres formas. La primera es según su etiología en prerrenal, renal y posrenal. En la prerrenal, esta ocurre generalmente cuando hay una disminución de la volemia y que se puede revertir cuando el flujo sanguíneo renal se restaura. Es ocasionada principalmente por todo lo que haga que hay una disminución del volumen intravascular, como hemorragias, vómitos, diarrea, deshidratación, poliuria, pancreatitis, quemaduras y peritonitis. Cuando hay una alteración de la resistencia vascular en caso de sepsis, anafilaxia, anestesia, fármacos que disminuyan la poscarga y cuando hay un descenso del volumen sistólico en shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, valvulopatías, taponamiento cardíaco, arritmias. En caso de la insuficiencia renal o intrínseca, esta va a ocurrir cuando hay una lesión en diferentes regiones. Puede ser en la región tubular, en la intersticial, en la glomerular. Cuando hay una lesión tubular, generalmente sucede por nefrotóxicos isquémicos, nefrotóxicos endógenos y exógenos como AINES, antimicrobianos como vancomicina, aminoglucósidos, aciclovir, también paracetamol, quimioterapéuticos, herbicidas, venenos para insectos, venenos para serpientes, cloroformo. Y cuando hay una lesión a nivel glomerular o intersticial, sucede por infecciones, tanto bacterianas como virales, bacterianas como Escherichia coli, Brucella, Salmonella, estafilococos, estreptococos, y virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, el virus del herpes simple, el VIH y el sarampión. Y las causas isquémicas son las mismas que las causas prerrenales, pero en un estado más avanzado. En cuanto a las posrenales, estas suceden debido a una obstrucción de las vías urinarias. Pueden ser ureterales, vesicales o uretrales. En el caso de las obstrucciones ureterales, para que suceda una insuficiencia renal aguda, debe ser la obstrucción bilateral o unilateral en caso de los pacientes que tienen un solo riñón funcional. En las causas ureterales tenemos litiasis ureteral, estenosis, coágulos, traumatismos, ligaduras accidentales. En las vesicales, litiasis, vesiga neurogénica, coágulos sanguíneos. Y en las uretrales, la principal causa es la hipertrofia prostática. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que en las prerrenales va a depender de su etiología. En las posrenales va a depender del sitio anatómico donde se encuentre la obstrucción. Y en las renales tiene la característica que ocurre el síndrome urémico agudo. En ellas vemos oliguria, que es excreción urinaria menor a 500 mililitros en 24 horas, o anuria, excreción urinaria menor a 100 mililitros en 24 horas. La anuria es una manifestación de que hay una obstrucción. También hay aumento de la urea y de la creatinina, 0,5 a 1,5 miligramos sobre decilitros al día, aumenta la creatinina y la urea aumenta entre 20 a 40 miligramos sobre decilitro por día y pueden aumentar mucho más en caso de pacientes hipercatabólicos.
sobrehidratación, edema periférico, edema pulmonar, hipertensión arterial. También hay un aumento en la brecha aniónica, por eso hay una acidosis metabólica con respiración de Kussmaul. Los niveles de potasio aumentan más de 5.5 miliequivalentes sobre litros. Esto causa una debilidad muscular, arritmia ventricular, paro cardíaco. Los niveles de magnesio en plasma también aumentan. Estos generalmente son asintomáticos, pero hay pacientes en los que puede deprimir el sistema nervioso central y también causar hipotensión arterial. Los niveles de calcio disminuyen. Los niveles de fósforo, debido a que no hay una excreción urinaria, también aumentan. Presentan anemias y coagulopatías, en las coagulopatías por alteraciones en la función plaquetaria. También la insuficiencia renal aguda la podemos clasificar en oligúricas o no oligúricas y en cuanto a su aumento de la creatinina. Esto es debido a que hay algunos casos en pacientes que tienen una excreción urinaria de 3.000 mililitros al día y pueden bajar a 1.500 mililitros al día, o que tienen una creatinina sérica de 1.8 miligramos sobre decilitro y aumenta a 1.1. Estos valores, a pesar de que están entre los parámetros normales, como hay esa alteración, quiere decir que sí hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Es por eso que desde el 2017 se utiliza esta tabla como criterio para clasificar la insuficiencia renal aguda. Aquí si hay un aumento de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos sobre decilitro en relación a la creatinina basal. Si hay, aquí si hay un aumento de 2 a 3 veces de la creatinina con respecto a la creatinina basal. Y en aquí 3 cuando hay un aumento de más de 3 veces de la creatinina sérica con respecto a la creatinina basal. Y en este caso se necesita de terapia de reemplazo renal. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, es la pérdida progresiva de la función renal que se produce en meses o años. Sus características son creatinina sérica elevada, nicturia, hipertensión arterial, anemia y reducción del tamaño renal. La principal causa en el 80% de los casos es diabetes, hipertensión arterial y glomerulopatías primarias. Las manifestaciones clínicas en la insuficiencia renal crónica se dan cuando esta ya se encuentra en un estadio avanzado. Las tres primeras, que son poliuria, anemia y retención de productos nitrogenados, se dan cuando el clearance de creatinina va de entre 20 a 25 mililitros por minuto. Y en un estadio más avanzado, cuando el clearance está entre de 10 a 15 mililitros por minuto, el síndrome urémico. El síndrome urémico es, en general, fatiga. El paciente presenta un aspecto crónicamente enfermo, prurito, palidez terrosa, edema, que puede ser en miembros inferiores o anasalca, aliento urémico, taquipnea, estreptores, redame pleural, flote pleural, disnea de esfuerzo. El 90% de los casos de insuficiencia renal crónica presentan hipertensión arterial, cardiomegalia, anorexias, náuseas, hipo, hemorragia digestiva generalmente superior, en hematológico debilidad, conjuntiva y mucosa pálida, esto es debido a la anemia, y genitourinario, impotencia y nicturia. Una de las maneras de clasificar la insuficiencia renal crónica va a depender de la tasa de filtración glomerular y se divide en 5 etapas. La primera es cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 95 mililitros por minuto. Quiere decir que hay un daño renal con función normal. En la etapa 2 vemos que hay un daño renal con disminución leve de la función. La tasa de filtración va de 60 a 89. En la etapa 3, daño renal con disminución moderada de la función. La tasa de filtración glomerular es de 30 a 59 mililitros por minuto. En la etapa 4 es de 15 a 20, hay un daño renal con disminución severa de la función. Y en la etapa 5 de insuficiencia renal hay la tasa de filtración glomerular es menor a 15 mililitros por minuto. En estos pacientes ya se necesita diálisis o un trasplante renal.
En cuanto a la semiología de la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, debemos de tener un buen interrogatorio porque es este el que nos puede llevar hacia el diagnóstico o a la etiología del diagnóstico. Primero, la edad y el sexo. En niños menores de 10 años de ambos sexos es más común el enfisema pielo-uretral. En varones, las litiasis ureterales, las valvas eh, uretrales posterior, en hombres de avanzada edad, la hipertrofia prostática, en mujeres, las patologías ginecológicas neoplásicas. La ocupación es importante preguntar si el paciente trabaja con metales que puedan hacer una intoxicación. En los antecedentes personales vamos a preguntar todas esas patologías que pueden llevar a una insuficiencia renal como hipertensión arterial, diabetes, cirrosis hepática, algunas infecciosas, eh, enfermedades metabólicas como el lupus eritematoso sistémico, si tiene algún síndrome urológico como la hipertrofia prostática, si ha consumido algún medicamentos nefrotóxicos, como los que había mencionado anteriormente. También el tiempo de evolución de los síntomas. Por ejemplo, si un paciente tiene un edema de 6 meses de evolución, quiere decir que es una insuficiencia renal crónica. Y por ejemplo, si tiene síntomas como vómitos y náuseas recientes, es una insuficiencia renal aguda. En los antecedentes familiares también es importante preguntar acerca de si algún familiar sufrió alguna enfermedad metabólica o nefrótica. En cuanto a la inspección, la piel es muy importante, ya que si el paciente presenta palidez, palidez terrosa, esto es el caso de insuficiencia renal crónica, uñas de Terry, escarcha urémica y manchas por lesiones de rascado en el caso de la insuficiencia renal crónica por la del prurito. En la inspección también vamos a ver si el paciente presenta edema. Este edema generalmente es matutino, es un edema frío, es decir, no hay un cambio en la temperatura. El edema renal se asocia con edema periorbitario o en los párpados, pero este es más causado por el síndrome nefrítico. En la insuficiencia renal, el edema ocurre como anasarca o edema en miembros inferiores bilateral. También, como hay una alteración de la función plaquetaria, podemos ver que los pacientes presentan petequias, equimosis, hematomas, hemorragias. También debemos buscar lesiones por calcifilaxis, alopecia o cambios en el cabello, como por ejemplo que se vea como pajizo, más seco, que se caiga. El aliento urémico, debido a que hay una disminución de las lisosimas, hay una proliferación bacteriana, entonces el paciente presenta caries dentales, gingivorragias. En cuanto a la palpación del riñón, esta maniobra bimanual se hace con el paciente de cúbito dorsal. El explorador se coloca del lado del riñón que va a explorar. La mano opuesta se coloca por la parte de abajo entre la 12ª costilla y los músculos lumbares en las zonas que son depresibles y la otra mano se coloca por encima también de forma paralela y van palpando desde la fosa ilíaca hacia arriba buscando el riñón en forma de peloteo. En la insuficiencia renal no hay cambios en los riñones, puede haber en la crónica una disminución del tamaño. En cuanto a la percusión y la auscultación, en la percusión, en la puñopercusión en la insuficiencia renal es indolora, pero en algunos casos de obstrucción puede haber dolor en los puntos de obstrucción. Y en la auscultación podemos encontrar soplos en caso de estenosis de la arteria renal. Y por último, les tengo un cuadro de las diferencias o las principales diferencias entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Vemos que en la aguda hay un deterioro de la tasa de filtración glomerular
brusco y rápido, un incremento diario de los productos nitrogenados, el síndrome urémico es clínicamente manifiesto, no hay palidez terrosa ni anemia, el tamaño de los riñones están normales y no hay enfermedad renal previa. En cambio, en la insuficiencia renal crónica, el deterioro de la tasa de filtración es lento y progresivo, el aumento de los productos nitrogenados plasmáticos es constante, el síndrome urémico es tolerable. Si hay palidez terrosa y anemia, el tamaño de los riñones puede estar disminuido y hay enfermedad renal previa. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias.